Apreciados amigos y hermanos, nos sentimos muy contentos una vez más de estar con ustedes, el pastor Luis Aguiluz, hoy día para compartir la lección de esta semana. Pero recordemos, esta semana estudiamos Se viola el espíritu de la ley. Esta es una de las lecciones más bonitas, interesantes, porque tiene que ver con lo que está pasando el pueblo internamente. La lección de este trimestre está relacionada con la experiencia de Esdras y Nehemías, cuando retornaron para la reconstrucción de Jerusalén, para reedificar los muros, la ciudad y el templo. La lección la estaremos repasando el 2 de noviembre. Y esta lección tiene que ver directamente con algo que está en el corazón del ser humano, y es el egoísmo y la codicia. El versículo para memorizar, el versículo para esta semana se encuentra en Nehemías capítulo 5, versículo 11. Dice claramente: les ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como intereses. Este versículo es el centro de la lección de esta semana, porque aquí está pidiéndoles Nehemías a estos ricos opresores que devuelvan las tierras, las viñas, los olivares y las casas de las cuales se habían quedado como consecuencia de las deudas que estos pobres no podían cancelar. Y encima estaban quedándose con sus hijos, estaban tomándolos a ellos como esclavos, porque cuando la deuda es impagable, entonces ellos tenían que entregarse como esclavos. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra en su vida cómo Él se dedicó a ayudar a los pobres, a los necesitados, a aquellos sufrientes, a aquellos que están pasando por necesidades muy extremas, sufrimientos y dolor que este mundo trae. Y nos recordó a nosotros allí en Mateo 26:11 que siempre tendremos que tener pobres entre nosotros. Así que este es algo con lo cual nosotros tenemos que convivir. La pobreza es una realidad innegable. La pobreza nunca va a desaparecer. Siempre van a haber pobres en medio de nosotros. Hay algunas personas que van a dejar de ser pobres y algunas personas que se van a volver pobres. Todo depende cómo tengamos a bien realizar nuestra vida, o el ambiente, el contexto. Muchas cosas dependen en el ambiente en el que estemos y la pobreza que nos ha tocado vivir. Pero hay situaciones que llegan a pobres por malas decisiones equivocadas. Ahora, encontramos aquí al pueblo sufriendo porque ya no tenían ni para comer. Estaban ellos enmarcados en una situación crítica, trabajando duro y para poder sobrevivir, recibiendo una miseria o tal vez no teniendo los recursos necesarios. Tenían que pagar tributos al imperio persa y llegaba un momento en que no tenían más recursos. Tenían que ellos empeñar sus tierras, tenían que vender lo poco que tenían y hasta muchas veces tenían que poner a sus hijos como garantía también, y hasta terminaban siendo esclavos. Así que la situación externa estaba solucionándose. Lo que ahora se estaba presentando era un conflicto interno. La comunidad estaba dividida por dentro. Según nos dice Nehemías capítulo 5, desde el versículo 1 al 5, que había mucho abuso, había usura, había un atropello, opresión, había insensibilidad hacia el prójimo. Y algunas familias decían que no tenían ya nada para darle de comer a sus hijos. Algunos clamaban que debido a una hambruna habían hipotecado sus propiedades y que ahora no tenían nada. Las situaciones se habían puesto muy complicadas y no había cómo salir adelante. Hay momentos en la vida en que nos encontramos en problemas debido a las consecuencias de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones, o
a veces de ciertas circunstancias que están en nuestro alrededor. Todas estas cosas nos hacen ver que frente a la situación que estemos, tenemos nosotros que ser compasivos. Tenemos nosotros que reconocer que a veces nuestras acciones nos llevan a estas situaciones, pero también tenemos que tener compasión por los más necesitados. Tenemos que tener compasión por aquellos que están sufriendo o que están en una situación más crítica que la nuestra. El pueblo se levantó, el pueblo se quejó, el pueblo reclamó. Hemos visto en las noticias hace poco que allá en Ecuador también hubo un levantamiento. Hace poco en Chile hubo otro levantamiento. El pueblo ya no aguantaba más, se levantó contra la clase opresora. Hay un pequeño grupo de gente rica que trata de controlar todo, y las personas que están en el pueblo, que es la gran mayoría, no aguanta más. Y llega un momento en que reclaman y que se levantan. Así también, en esta situación, el pueblo de Israel había visto que estaban siendo pisoteados. Se estaban yendo contra el espíritu de la ley. Habían comenzado a enriquecerse injustamente utilizando medios aparentemente legales, y estaban convirtiendo como esclavos a aquellos que en realidad eran sus hermanos, eran su prójimo, eran sus connacionales. Y esta situación no era nada agradable. Estamos nosotros viendo aquí que el pueblo estaba sufriendo y nadie estaba haciendo nada por ellos. Nehemías, al ver esta situación, va y habla con ellos y les dice directamente las cosas que están pasando. Pero al parecer estos no hicieron nada. Así que Nehemías se enoja por la injusticia de estos ricos contra su propio pueblo, aquellos más necesitados y aquellos más sufrientes de la realidad que estaban experimentando. En el hebreo se menciona la palabra karaj. Karaj indica enojarse, montarse en cólera. Y este término karaj ha sido utilizado varias veces en la Biblia. Como por ejemplo cuando se nos presenta Caín, dice que se enojó cuando se dio cuenta que su sacrificio no había sido aceptado. O Moisés cuando vio al pueblo bailando y adorándolo al becerro de oro. O también la ira de Dios contra el pueblo cuando está en pecado. Caraj. Me enojé en gran manera, dice, ¿no? Me llené de indignación, me enojé muchísimo. Todas estas expresiones muestran cómo una persona tiende a externalizar aquello que hay en su corazón. Cuando David vio que su hijo Amnón violó a su media hermana Tamar, dice que David sintió ese enojo, pero él no hizo nada. Hay momentos en que el enojo y la ira nos hacen actuar y no pensamos, y actuamos involuntariamente y a veces con consecuencias terribles. Aquí encontramos ahora a un Nehemías que ve este sufrimiento y se enoja por la injusticia, pero él reflexiona, medita y él planifica las cosas para llevarlas a un final más correcto. Nehemías había visto lo que estaba pasando allí y él llegó a decir que no era posible que hayan dejado una esclavitud externa, ¿no?, allá fuera de sus tierras, para que vengan ahora a ser esclavos y sufran en manos de sus propios hermanos. Así que Nehemías actúa, se deja guiar por Dios y entonces convoca a una gran asamblea, porque la misma Biblia nos enseña que cuando haya algo contra alguien, que uno tiene que ir y hablar con ellos, y no hay una actuación, una respuesta, entonces vaya a un siguiente nivel, hasta que una convocación, una asamblea general con todos los líderes, los sacerdotes y el pueblo, entonces mostrarles lo que están haciendo y presentar de una manera clara y visible la realidad que están viviendo. Entonces allí sí, una vez que Nehemías actuó y les presentó la realidad, cómo el pueblo estaba siendo esclavizado por sus propios líderes, entonces los líderes aceptaron devolver
y le aceptaron actuar en función a lo que Nehemías estaba presentando. Pero Nehemías no quedó solamente allí. Nehemías ahora los lleva a un paso más adelante. Nehemías los lleva a que se haga un juramento, ¿no? Les hace jurar delante de los sacerdotes para que cumplan lo que ellos estaban diciendo. Y él también pronuncia una maldición, ¿no? Él estaba diciéndoles ahora que si no cumplían lo que estaban diciendo y manifestando, que Dios iba a actuar para que llegaran sobre ellos cosas terribles por irse contra sus propias palabras. Mis queridos amigos y hermanos, cuando alguien jura o hace un voto a Dios especialmente, tiene que cumplirlo. Hay muchos textos que nos hablan de esto, como en Números 32 o en Eclesiastés 5, dice que mejor es que no prometas y cumplas a que prometas y no cumplas. Que sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y tenemos que cumplir en el tiempo indicado también, no prometer y estar postergando, ni tampoco jurar falsamente. Dios quiere que nosotros seamos sus hijos verdaderos, no solamente de palabras, sino de hechos, sino de actuación. Que podamos reflejar lo que nosotros decimos y hacemos en nuestra vida. Como vemos, Nehemías se dio cuenta de la difícil situación que estaba pasando el pueblo. La servidumbre del pueblo era grave, era terrible. El pueblo estaba pasando por una situación tan complicada y compleja. Estaban pagando tributo a quien nos estaba controlando, que era el imperio persa. Así que tenían que juntar dinero para pagar esos tributos y encima tenían que pagar a aquellos que estaban prestándoles para poder salir adelante. Ahora que estaban reconstruyendo allí también la ciudad, muchos no tenían los medios para poder sustentarse mientras hacían este trabajo voluntario. Así que Nehemías da el ejemplo. Nehemías era rico, por lo que podía proporcionar el alimento diario a muchas personas. Y era generoso al proveer en abundancia para los demás. Porque él dice que él sacrificaba de sus animales y daba de comer a la gente allí, mostrándoles que lo que uno dice tiene que estar sustentado y respaldado por un hecho, por un acto. Y Nehemías lo demostró. Su pueblo veía un líder de acción. Nehemías es un ejemplo de alguien que puso al Señor y su obra por encima de su propio beneficio y ventaja personal. Debemos seguir el ejemplo de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Si nosotros no somos líderes apropiados, responsables, fieles y leales, el Señor nos va a remover y va a poner líderes que sean realmente de acuerdo con el corazón de Dios. El pueblo vio en Nehemías un líder en quien se podía confiar. Mi querido amigo, ¿tú eres un líder en quien tu gente pueda confiar? ¿Eres un líder en el cual la gente ve tu ejemplo? ¿Ve tu fidelidad? Es algo en lo que tenemos que reflexionar y meditar. Tenemos nosotros que quitarle ese yugo demasiado pesado a nuestros hermanos. Tenemos que ayudarles a llevar su carga para que sea más liviana. Tenemos que estar con ellos en los momentos difíciles que les toca pasar. En resumen, recordemos lo que dijo Jesús: siempre tendremos pobres entre nosotros. Tenemos que ver por ellos, tenemos que ser las manos de Jesús, la boca de Jesús, los pies de Jesús, ver por ellos, ayudarles de acuerdo a nuestra posibilidad y ayudarles a sobrellevar la dificultad que les ha tocado vivir en esta tierra. Recordemos que muchas veces nuestros actos y nuestras decisiones van a hacer que nos dividamos. Si hacemos cosas inadecuadas dentro de nuestro grupo internamente, causaremos división. El Señor no quiere que hayan divisiones, quiere que estemos unidos porque formamos parte de un pueblo, de una nación, de su cuerpo. El pueblo se queja cuando hay abuso. El Señor quiere que nosotros actuemos con misericordia y con amor y que no estemos abusando de los demás. Dios protegió a las personas para que no sean esclavos de por vida. Dios
nos protege a nosotros también y nos ayuda para salir de la esclavitud del pecado y no estemos esclavizados en el pecado de por vida y que nos dediquemos a hacer las cosas que el Señor nos ha pedido. También les hizo jurar para que cumplan lo que habían ellos manifestado. El Señor también quiere que nosotros, cuando hagamos votos hacia Él, los cumplamos. Nehemías era rico y apoyó al pueblo. Nosotros también podemos ser ricos espiritualmente o podemos ser pobres materialmente, pero para nosotros eso es bastante y Dios quiere que nosotros apoyemos a los más necesitados allí en la condición en que estemos. También vemos que Él se puso en las manos de Dios y es algo que nosotros debemos hacer constantemente, ponernos en las manos de Dios, dejarnos que Dios nos use, porque las bendiciones de Dios van a llegar a través de nosotros. Debemos seguir la palabra de Dios, no nuestros propios pensamientos ni deseos. Debemos contenernos cuando llega a nosotros el enojo. Debemos actuar del lado de la justicia. Y debemos meditar las cosas antes de hacerlas, antes de decirlas. Razonar, usar la razón y no la emoción. Y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé el entendimiento y que nos dé la sensibilidad para ver lo que está pasando el pueblo y para poder ayudarles a que ellos superen las dificultades que están sobrellevando. Que el Señor te ayude y te bendiga, igual que a mí, para que podamos juntos ser líderes de acción, líderes de bendición, para que podamos ser instrumentos en las manos de Dios y para que no permitamos que el abuso esté encima de aquellos que son más débiles, aquellos que son más los más pobres, los más necesitados, sino que nosotros también podamos ser una forma de ayuda, una forma de bendición para los que necesitan de Dios. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga en esta nueva